Existen múltiples técnicas, estilos y soportes a la hora de dibujar, pero los más comunes suelen ser el digital y el tradicional. Así que vamos a hacer un pequeño análisis en este vídeo de los pros y los contras de cada uno y cuál es mejor o cuál es peor para empezar o para profesionalizarse. Y vamos a aprovechar que acaba de salir el Dragon Ball Sparking Zero para dibujar a mi personaje favorito, a Gohan Super Saiyan 2. Así que he hecho una pequeña ilustración, tanto en tradicional como en digital, para comparar y vamos a ir viendo los diferentes puntos de cada una. Así que empezamos. Y primero, ¿qué es el dibujo tradicional? Bueno, pues es el arte de crear imágenes usando materiales físicos como lápices, papeles, pinturas, pinceles y todo lo que puedas tocar y sentir. Aquí cada trazo es único y no se puede deshacer con un solo clic. Por eso, a la hora de hacer este método, requiere ser mucho más preciso, ya que cualquier mínimo error puede destrozar un dibujo de semanas o días, y es muy frustrante. Pero eso no quiere decir que sea peor esta técnica, solo que requiere otro estilo. Pero son muchos los dibujantes que prefieren este método de dibujo, ya que les gusta sentir el papel en las manos, el olor a pintura. Por ello, otro punto a mencionar es lo económico que es este método de dibujo, ya que aunque existen marcas caras de pinturas o de materiales, con un simple papel, un simple lápiz y unas pinturas podemos hacer muchísimos dibujos. Pero para utilizar el digital requieres mucho más dinero y herramientas mucho más sofisticadas. Por ello, también otro punto a favor es que dibujar en tradicional puedes hacerlo en cualquier sitio, ya sea en la calle, en tu casa, en el cuaderno del colegio, en cualquier sitio. Solo necesitas un papel y un lápiz. Y por último, y esto es una opinión mía, creo que en el tradicional es donde más aprendes. Haciendo tú el dibujo a mano con un lápiz es donde más tu cuerpo y tus músculos toman esa memoria muscular y se desarrolla muchísimo más. Ahora bien, os dejo por aquí el pequeño boceto que hice de Gohan y vamos a empezar a entintar. Como veis, estoy utilizando lo que serían las capas digital con una mesa de luz, que no es necesario usarlo, ya que se puede entintar directamente primer folio donde has hecho el primer boceto, pero yo prefiero utilizar esta técnica ya que creo que deja un resultado mucho más limpio a la hora de trabajar. Y a la hora de entintar es muy importante ser muy preciso, ya que cualquier mínimo error puede acabar con el dibujo entero. Utilizando este método puedes utilizar otro folio si te equivocas, pero si estás terminando ya de entintar es bastante putada. Por ello un truco que doy es, a la hora de hacer un trazo importante, es contener la respiración, ya que así evitas movimientos de la mano. Y otro punto del que mencionar es utilizar diferentes grosores de marcadores. Los más pequeños, yo utilizo un 0,05 para detalles como los ojos o tramas para las marcas, y utilizo por ejemplo un 0,8 para el contorno o para sombras así más grandes. Y ahora vamos a pasar al proceso de pintura, que he de reconocer que sobre todo para hacer personajes de Dragon Ball, yo que los hacía mucho de pequeño, me encanta pintarlos porque puedes utilizar una gama tan amplia de colores tan llamativos. Y en este caso que estoy dibujando a Gohan, que me encanta el Super Saiyan 2 de Gohan, me lo he pasado increíble pintándolo y me ha traído muy buenos recuerdos de cuando era más pequeño y dibujaba solo anime de Dragon Ball y tal. Y pintar con rotulador es una experiencia bastante entretenida. Tienes que ser muy rápido para que se mezclen bien los colores, y yo suelo variar a la hora de utilizar las sombras. ¿Por qué? Porque primero suelo añadir en tradicional primero suelo añadir el color más oscuro y después voy añadiendo los colores más claros para generar el degradado como a mí me gusta. Pero por ejemplo en la piel lo hago al contrario, ya que considero que deja un contraste menor en la piel y me gusta mucho más. Como veis, utilicé para el pelo un amarillo muy llamativo, amarillo canario se llama el color principal, y luego utilicé un poco de amarillos un poco más oscuros para sombrearlo. Para el cinturón y los brazaletes utilicé un azul muy claro, y para el traje o el gi o el kimono utilicé un violeta, y fui
apagándolo con morados más oscuros. Y como veis, utilizo la misma técnica que os he dicho de aplicar primero el color más oscuro y de ahí ir añadiendo los colores más claros, porque también me ayuda a entender dónde quiero las sombras. Y dibujar personajes de Dragon Ball mola mucho aplicar las sombras, porque realmente el punto de luz lo puedes elegir tú, porque la mayoría de los personajes, al tener el aura, ellos emiten la luz, por lo que tienes que entender cómo funcionan los pliegues de la ropa y de los músculos, pero todos ellos son un punto de luz. Así que permite hacer contrastes de luz muy llamativos y muy bestias que dan un detalle muy chulo. También cabe mencionar que los rotuladores no son el único medio de dibujo, también están las acuarelas, el acrílico, etc. Pero son muchas técnicas que no puedes abarcar en un vídeo, que se pueden hablar en próximos vídeos, pero los rotuladores personalmente a mí son la técnica que más me gusta para pintar y con la que considero que tengo más dominio o más maestría. Pero si tengo que dar alguna desventaja de pintar con rotulador, es lo poco preciso que puede ser a la hora de dar algunos detalles, que con, por ejemplo, la tableta gráfica, al poder ampliarlo, tienes una gran facilidad ahí. Y otro punto muy importante de los rotuladores son o del dibujo tradicional, es hacer el fondo. Hacer el fondo para mí en tradicional es un coñazo, porque depende del dibujo, tienes que abarcar mucha cantidad con un solo color y se nota que vas perdiendo el rotulador, se va gastando y va perdiendo fuerza. Y aunque hay trucos que, si os interesa, os puedo explicar para darle un poco más de vida útil a un rotulador cuando se esté agotando, pero es una putada, y como se te acabe el color ya tienes que parar el dibujo, comprarlo, y se te pierde un montón de tiempo, que con la tableta gráfica eso no pasa. Y ahora vamos a hablar del dibujo digital. ¿Pero qué es el dibujo digital? Pues es realizar la obra en un dispositivo como una tablet o un ordenador usando un lápiz digital y un software especializado. Esto nos permite experimentar con un sinfín de herramientas como pinceles virtuales y efectos de color. Y lo mejor de todo es que puedes deshacer errores al instante con el famoso Control Z, lo que nos permite experimentar nuevas técnicas, nuevos estilos y nuevos recursos, sin miedo a equivocarnos o malgastar el dibujo, ya que con una simple tecla podemos volver a lo de antes si no nos convence. Y es que una de las principales ventajas que tiene el digital es que tienes una amplia cantidad de assets y ayudas que en tradicional no tienes, como por ejemplo el uso de herramientas de modelado 3D para entender perspectiva o alguna pose que se nos esté complicando, múltiples pinceles especializados para dibujar diferentes texturas como piel, humo y de todo tipo. Incluso puedes trabajar con luz, pero no todo es bueno. Y el principal error o el principal defecto que yo le veo es el alto costo que tiene, ya que necesitas un ordenador de buena calidad, necesitas una tableta gráfica y necesitas un lápiz digital, aparte del software en el que trabajes, que suelen ser de pago. Y ahora vamos a ver por fin el trabajo en digital, que una de las ayudas que tiene trabajar en digital es que permite compartir el contenido mucho más fácil y mucho mejor. Y lo único que hice es hacerle una foto al dibujo que había hecho en tradicional, le puse un filtro azul con ayuda del programa y de ahí fui empezando a entintar. El programa que yo utilizo es Clip Studio Paint y el pincel que yo utilizo es el básico que viene por defecto, que creo que se llama G, que me gusta bastante, y lo voy alternando con diferentes grosores para hacer el contorno o algunas sombras de color negro. Y por ejemplo, para detalles como lo son los ojos o las marcas, utilizo un mucho menos grosor. Luego, a la hora de añadir los escombros, utilizo de ayuda, por ejemplo, para los rayos,
un pincel que me descargué de la Assets, que te hace ya el rayo directamente y te ahorra mucho trabajo. Y para pintar, pues mucho más cómodo, ya que aquí no se te gasta el material. Como veis, utilizo el color principal, siempre utilizo el mismo método, que es un color principal o base, como podéis ver aquí en el pelo, que es un amarillo. Luego añado un color para darle un poco de brillo, le añado un color a modo de sombra que haga mucho contraste, como puede ser este naranja, como podéis ver, y luego paso a añadir los colores que le dan el brillo, que son un color mucho más brillante, más parecido al blanco, y el blanco. Siempre utilizo el color base, 3 colores más oscuros y 3 colores más claros, terminando en el blanco y terminando en el negro para las sombras. Si os interesa, puedo hacer un tutorial de cómo pinto yo, cómo utilizo yo el uso de sombras y luz, y luego voy añadiendo la estela y los detalles, y utilizo el pincel de difumino para darle ese detalle de que no haya bordes marcados, que a mí me gusta porque me da un toque realista, parecido al realista o al cómic. Y ya sé que normalmente, sobre todo en el anime, sí que se notan esos bordes de dónde está la sombra, pero intento utilizar un poco mi estilo. Y a mí sí me gusta que haya un poco de difuminación en los bordes, no sea una sombra tan marcada. Y así es como queda el dibujo en digital, y por aquí lo tenéis en tradicional para que comparéis los resultados. No dudéis en dejarme en comentarios cuál os gusta más. Y por último voy a dejar otro timelapse, ya que me gustó tanto dibujar a Gohan y me trajo tan buenos recuerdos que me dio por hacer otro dibujo de Dragon Ball. Y en este caso, como estáis viendo, es Goku Super Saiyan Rose. Es un dibujo rápido, un boceto rápido, pero me lo pasé muy bien. Creo que ha quedado un resultado muy chulo. Y aprovecho mientras está este timelapse para decir que si os ha gustado el contenido, os suscribáis. Si queréis más cosas de anime, más dibujos o algún tutorial, o que dibujemos algún personaje en especial de algún anime o de algún cómic, no dudéis en dejarlo por comentarios. Suscribiros, y también, si os interesa, voy a dejar al final mi Instagram por si queréis pasaros, porque allí voy subiendo algunos dibujos que voy haciendo, o algunos modelos 3D, o algunas cosillas que hago con la impresora 3D. Y nada más que decir. Un saludo y nos vemos en el próximo. Chao.